Amén, amén. Nos habíamos quedado en martiología. No les mandé tarea de eso. No mandé tampoco. Ahora tenemos que hacer exposiciones de esto. Nos habíamos quedado en la página 12. Página 12. Amén. Vamos a hacerle corta la clase, ya por ahí rápido. En la página 12 nos habíamos quedado. ¿Se acuerdan que estábamos hablando acerca de las tentaciones o la tentación que le vino específicamente a Eva, ¿verdad? Y yo me había quedado con ustedes en que me faltó explicarles que el primer pecado de Eva no fue comer la manzana. El primer pecado fue prestarle atención al enemigo. Uno no. No haber escuchado bien a Adán. Amados hermanos, el primer pecado de Eva fue prestarle atención al enemigo, que el Señor lo reprenda. Con el diablo no se conversa. No se le da tiempo, no se le da chance, dicen por ahí, ¿verdad? Ese es el primer pecado de Eva. Prestarle atención. Ella tenía que prestarle atención solo a Adán. Amén. El segundo pecado fue ya que su conversación fue extensa. Ella siguió de largo con la conversación, porque no vino de golpe a decirle al enemigo, come aquí, ¿verdad? Primero estuvo con un diálogo con ella, ¿verdad? Y metió en todo esto a Dios. Y ahí fue que Eva, su pecado fue cambiar, alterar la palabra de Dios. Porque eso no fue la frase. ¿Cuál era la frase? ¿Se acuerdan la frase que él había dicho? ¿Qué pasó? Que le había dicho, ¿cuál fue la orden? No tocarás. Ni lo tocaréis. Ajá, muy bien, ni lo tocaréis. Y eso no había dicho Dios. Algo que me viene a la mente y me ha librado de muchos problemas es eso, que Dios le advirtió a Adán. Por cuanto hiciste caso a la mujer y por eso nunca le has dado caso. Me ahorro muchos problemas. Amén. Vamos a ir al punto 3 entonces. Satanás contradijo la palabra de Dios, dice ahí, habiendo sembrado la semilla de duda en la mente de Eva concerniente a lo que Dios había dicho. Satanás ahora estaba listo para contradecir la voluntad de Dios con su indebida e intencionada manipulación. Eso es lo que hace, manipular. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Sí. Qué astucia, ¿verdad? Qué manipulación tan grande. Sabiendo el bien y el mal. Ahí estamos entonces. Ser como Dios. Esta fue la partecita que a Eva ya la atrapó. Ser como Dios, me gustaría, ¿cómo no? Porque ella, recordemos que siempre tenía contacto directo, era Adán. Adán con Dios, siempre. El contacto directo era Adán. Ciertamente fue una fuerte apelación a la ambición egoísta de Eva. Ella comenzó a razonar acerca del atractivo de la fruta, su agradable sabor y la intrigante posibilidad de una experiencia completamente nueva que le permitiría conocer ambos el bien que ya había conocido y el mal, un área que debe haber incitado su curiosidad como mínimo. Ajá, entonces contradijo la palabra el enemigo. Eva cayó en esta parte y también en ella hubo una pequeña ambición, se podría decir, ¿no? Ella se puso como que despertó de eso, yo sí puedo, entonces sí quiero, sí voy a ceder a lo que me está diciendo. Miren lo que dice entonces en el punto 4, Eva sucumbió a la tentación. Amén, entonces ahí fue que ya... Que Satanás utilizó la misma estrategia que utilizó en los cielos con los ángeles. Así es, porque, la manipulación. O sea, Satanás le dijo a los ángeles allá que él iba a ser como Dios, que iba a subir allá, y acá a Eva le dice también, tú vas a ser como Dios. La misma táctica, ¿ah? Exactamente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Trajeron su Biblia? ¿Cómo le hizo caso? Sí, verificaron su Biblia, pero miren que la Biblia ella le da de comer, ella no le dice, no hay un discurso que diga en la Biblia, ella le dice, mira, la serpiente me dijo esto, vamos a hacer como Dios, nunca le dijo eso, solo le dio de comer.
Cuando esté en el cielo, que ni se me aparezca, porque por culpa de ser podemos imaginar, podemos razonar o que nuestra mente se vaya más allá, que entonces él comió y después de haber comido ya le dijo la verdad. ¿Verdad? No pasa bueno. eso. Estamos especulando. Sí, Claro, especulando. Por ejemplo, a mi cuñado le dieron un plato rico así de una comida, lo llevaron al campo, él es de Salitre, le dieron comida, y ya después que comieron todo bien rico, todo, y había comido culebra. Después que comió le dijeron que era culebra. Pero la Biblia no dice que Adán vio, pregunto, la Biblia no dice que Adán vio que ella había pecado, que había comido, textualmente. Que ella vio. No, Adán vio que Eva había pecado, había comido el fruto. No dice. Pregunto. No No dice, seguro. No dice. Ah, ya, ok. Sí, es una pregunta. Amén. Vamos, nos quedamos hasta comió así. Ya, mire, ahí en el versículo 6 de Génesis, que estamos en el capítulo 2, versículo 6, dice esta parte nomás, ¿no? Y vio la mujer, bueno, todo esto ya vimos, dice aquí, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No dice que le explicó, el versículo 6 no dice, Eva le explicó y me dijo que podamos comer, solo le dio a comer. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Adán tampoco sabía de dónde venía el fruto. Entonces, si el versículo 6 no lo está diciendo, él tampoco sabía de qué fruto le estaba dando. Después ellos cayeron en cuenta, después, porque se escondieron. Se cayeron en cuenta fue cuando ya ellos se escondieron porque tuvieron vergüenza. Porque ya después de comer dicen que fueron abiertos sus ojos. Exacto. Entonces ahí él se dio cuenta, algo pasó aquí. Eva, ¿qué me dijo? Eva come primero. No, en lo que a mí respecta, yo creo que Adán voluntariamente pecó por amor a su mujer. Porque sabía es lo que yo pienso, sabía el destino que le esperaba a Eva. Pero esa es la hipótesis de usted. Claro, porque eso no dice la palabra. Todos estamos aquí. Claro, la palabra no dice esa parte. No, Dice, ya, y de pronto como el hermano dice, puede ser que de pronto él ahorita eso es lo que dice, estamos como es mi haciendo. esposa, ¿cómo? De Claro. pronto. Pero también puede ser, según lo que leemos en el verso 6, dice claramente que él simplemente comió y no sabía de dónde venía. Cuando abrieron sus ojos, o fueron abiertos sus ojos, se dio Y cuenta decir que que en no su sabía mente, también es una especulación. claro, una especulación. Todos estamos especulando. Porque en su mente pudo haber pasado, de pronto que ya se abrieron sus ojos, pudo haber pasado, ¿qué hiciste, Eva? Se ¿Qué dio pasó? cuenta. Eva, ¿qué tienes ahí? ¿Y tú qué ¿Qué tienes? me diste de comer? No, ¿qué me diste de comer? O sea, Porque ahí recién se recién dan cae en cuenta. cuenta. Recién se daban cuenta. Pero no nos vamos por esa parte, vamos por el fruto que comieron. No, Entonces, escúchame, hay ahí una va a parte que decir, dice, escúchame, yo en esto siempre me le presto atención, hay una parte que dice, y estaban desnudos y no se avergonzaban. Y el siguiente capítulo repite la misma frase, y estaban desnudos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Por eso yo digo esa parte, ellos realmente se veían desnudos, había inocencia, se veían desnudos, eso dice la eso palabra. normalmente sí. Claro, bien. No, Pero después ya se dieron cuenta, Comieron el fruto. Claro, después que fueron abiertos sus ojos. claro, Dice aquí entonces en la primera de Juan 2:16 declara, Todo lo que como porque era. todo lo que hoy en el mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Eso está en primera de Juan 2:16. Está expuesto aquí lo que parece ser las tres áreas de tentación a las que está sometido el hombre en este mundo. Todo pecado se deriva de por lo menos una de estas cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Si es que no tiene los tres, uno de aquellos, ¿no? Si dice de las tres áreas de tentación, pero por lo menos una de estas cosas. Por eso que es importante que hay personas que dicen, no, pero yo sí creo en Dios, o sea, no necesito aceptar a Cristo, porque ya yo creo en Dios, no pasó nada. Pero hay una de estas tres características que todo ser humano tiene y que necesita del Salvador, necesita. Porque si tiene vanagloria es pecado. Si está solo con deseos de la carne, solo con deseos de los ojos, también es pecado. Entonces necesita, todo ser humano necesita de Dios, necesita aceptar y reconocer que es pecador delante Por del eso, cuando Salvador. usted dijo de la oración, es menester, o sea, bueno, lo digo otra vez, por eso es que es necesario orar todos los días, porque en esas tres Esa es puntos, una arma ahí tremenda. fallamos. La mirada. Saben que precisamente el enemigo no le teme a la masa
de hermanos, las iglesias grandes, no le temes al grupito que se mete en oración, así sean 5, porque dice la palabra cuando hay 2 o 3 congregados en su nombre, a ese grupito es que Satanás le tiembla, a ese le teme. Hermana, esta parte de aquí, mire, yo este versículo yo lo había leído, pero ese día que me mandó usted a hacer, sabe que lo leí y se me quedó así. Este versículo, primera de Juan 2:16. Y le doy vuelta a esos tres, y hay que tener mucho, claro, eso tiene que estar, por eso que la palabra tiene que estar la palabra en nosotros, debemos de tener una lectura nosotros continua para que la palabra esté en nosotros y cuando venga o pase o quiera pasar algo, enseguida el Espíritu Santo sea el que redarguye en nuestras vidas. Pero si nosotros no leemos, no sabemos. Cuando leemos es que ponemos en práctica lo que sabemos, ¿no? Y tenemos que estar apercibidos siempre. Amén. A ver, nos habíamos quedado por aquí. Dice, todo pecado se deriva de por lo menos una de estas 3 cosas, ¿no? Es fácilmente visto que Eva cayó por los 3. Los deseos de los ojos, vio que era agradable a los ojos. Los deseos de la carne, que el árbol era bueno para comer. Y la vanagloria de la vida, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Eva cayó en los 3. Por lo tanto, la simiente de todo pecado entre los hombres está vista en este primer pecado. Amén. Dice los resultados del primer pecado del hombre. Todo pecado tiene siempre una consecuencia, ¿verdad? Porque nosotros también venimos de un mundo, bueno, lo digo de forma personal, venimos pecando, siendo pecadores. Y si hemos cometido un pecado, ¿verdad? Que el Señor nos perdona, nos limpia, nos coge en su redil, pero las consecuencias quedan. El Señor nos libra y se olvida, dice la palabra de Dios, entierra la mar, nuestros pecados, pero las consecuencias hay que pagarlas. Las consecuencias sí tienen que pagarlas. La factura, le digo yo. Claro, hay personas que piensan, porque hay personas equivocadas que dicen, no, es que ya yo me hice cristiana porque yo había cometido un pecado y ya Dios me perdonó y ya no pasa nada. No, las consecuencias están ahí, tiene que pagarse las consecuencias. Hay unos resultados de aquel pecado, siempre va a haber eso. Claro que el Señor ha perdonado, pero hay que pagar la consecuencia que se ha tenido, ¿no? Amén. Dice entonces los resultados del primer pecado del hombre. Número 1. Resultados en la actitud del hombre hacia sí mismo. Hermana Abigail, ayúdenme. Préstale el libro. Con el número 1, por favor. ¿El punto 1? Sí. Ya. Dice, Adán y Eva inmediatamente fueron conscientes de su propio pecado. Sus conciencias fueron despiertas e instantáneamente Les acusó. les acusó a ellos mismos. Dios ni siquiera había entrado en escena. Sin embargo, el hombre sabía que era pecador. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Dios luego les preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? El hombre no necesitó que nadie le dijera, él mismo lo sabía. Amén. Ahí, hermana, hagamos una pausa. Aquí entonces está la respuesta de lo que el hermano estaba corroborando, ¿verdad? Ellos fueron conscientes y ya se vieron desnudos y porque ellos fueron a cubrirse entre ellos y Dios les hace la pregunta. Ahí están los versículos 7, el versículo 11. ¿Quién les enseñó a ustedes? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Si él no había conversado con ellos. Él no había entrado en escena en toda esta parte, ¿verdad? Entonces ahí está recién diciendo. Continúe, hermano. Adán y Eva se hicieron conscientes de 2 cosas con relación a su pecado. Contaminación y culpa, la conciencia de su contaminación, les guió a esforzarse por cubrirse. La preparación de su culpa causó que huyeran cuando Dios se acercó. La contaminación del pecado es un hecho. El pecado contamina y todo hombre lleva la mancha del pecado sobre su alma. Dios no la pone aquí, es el resultado. Resultado inevitable. Es el resultado inevitable del pecado también. Amén. Gracias, hermana. Entonces aquí está diciendo claramente, ¿verdad? Que todo pecado o toda acción negativa va a tener siempre una consecuencia, un resultado. A ellos Dios no les había dicho, ajá, los sorprendí, pecaron. No les digo eso, ni aparecía en escena, dice el libro. Después, cuando ellos se fueron a esconder y ya a cubrirse porque se vieron desnudos, es que Dios entra en escena
y se dirige a ellos diciéndole quién les enseñó aquello, ¿verdad? Entonces dice aquí, ellos fue su percepción, fue la culpa de ellos mismos, o sea, ellos se sintieron culpables porque ellos ya dentro de ellos ya vino entonces, ahora sí, dentro de Eva, es verdad, Adán me había dicho que no coma de ese árbol, ¿por qué le hice caso? ¿Verdad? ¿Por qué le hice caso acá a la serpiente si ya ahí vino recién la culpabilidad a ellos, su mente, ya podemos imaginar a un Adán y Eva ya no tranquilos, sino ya no campantes andando en el paraíso, ¿verdad? Sino ya con miedo. Aquí hay una frase que dice, y todo hombre lleva la mancha del pecado sobre su alma, ¿no? Esto, según el texto, lo que me da a entender a mí, y yo no lo comparto, es que todos nacemos pecadores. Todos nacemos con el pecado original, bueno, que eso, es diferente. A ver, explíqueme eso. El pecado ¿Por qué hay una original. diferencia entre nacer pecadores y el pecado original? Para mí es lo Pecadores, mismo. mire, pecadores no podía ser porque pecadores usted no pidió venir al mundo. Los padres, nosotros tenemos entendido que nuestros padres trajeron al mundo, se formó una familia para que venga un hijo al mundo. Okay. Pero los hijos vienen de Dios y Okay. son la bendición de Dios, se dice. Pero ya nace todo ser humano con el pecado original. Bueno, eso es lo mismo, decir que se nace con el pecado original. Ahora, yo voy a esta parte. Obviamente estamos compartiendo, ¿no? Ya, no nacemos pecadores. Explico por qué. Nacemos con la descendencia de Adán. Cuando Jesús nació, no nació con la... Pero nacer con la descendencia es nacer con el pecado a ver, original. le explico, es lo no es mismo. lo mismo. Le explico. Nacer con la descendencia del pecado quiere decir que está ahí la posibilidad de pecar. Cuando el niño nace, si muere, se va al cielo, porque no hay pecado en él, no ha ejercido su voluntad. En cuanto el niño nace y tiene sus 5 sentidos y empieza a adquirir conocimiento del medio ambiente y ya sabe diferenciar entre el bien y el mal, tiene la posibilidad de irse para su descendencia pecaminosa o para el bien. Y en cuanto el niño toma la primera decisión, de acuerdo a su voluntad y a su libre albedrío, en ese momento ese niño ya está condenado. Pero antes no. No es lo mismo decir que nació con la descendencia pecaminosa a decir que se nació pecador. Son dos cosas totalmente distintas. Es que no dice que nació pecador, dice que nació ya con el pecado original. O sea, el pecado ya está. O sea, estamos tratando de acomodarlo, pero aquí el texto dice lo siguiente, lo voy a leer. Pero la Biblia no dice así, aquí dice el texto del libro. No, pero la mayoría de las personas dicen que el hombre nace pecador. No, porque la mayoría de las personas están equivocadas. No Bueno, debemos estamos bien. decir que el hombre nace pecador. Decimos que el hombre nace con el pecado original. ¿De dónde tampoco viene yo digo eso. ¿De Yo dónde digo viene que el pecado original? Adán es De responsable de su Adán pecado. y Eva. Yo no Exacto. sé, no, De la descendencia Claro. pecaminosa. Cuando, si yo nací y me moría a los 2 o 3 meses, Adán que padece su pecado, yo me voy al cielo. Pero Así es no que- va. Usted no, usted Adán, usted Pero es que, o sea, yo no, a mi opinión personal, yo no comparto lo que dice mi hermano. ¿Por qué? Porque es verdad que sí, tenemos una descendencia pecaminosa y lo dice la Biblia, lo respalda, no lo está hablando el vecino ni allá afuera, lo dice la Biblia. Si lo dice la Biblia es porque eso es. Aparte de eso, también discrepo un poquito en que es verdad que uno nace y es un ser inocente, pero ya nace de esa descendencia pecaminosa. Es diferente nacer con esa descendencia pecaminosa a que ya es verdad uno tenga uso de razón y vaya a pecar por su libre albedrío. Otra cosa, aparte de eso, es que Dios es un Dios justo. Él no va a mandar al infierno a un niño recién nacido, bueno, si que en un caso le tocara fallecer o algo así. Esas son cosas totalmente diferentes, pero de que nacemos con una descendencia pecaminosa es normal. Pero de ahí que ya, exacto, de ahí que ya. Está diciendo lo mismo que yo dije. O sea, Sí, no está discrepando nada de lo que yo dije. No, yo dije yo que discrepo porque usted dijo que no, que los niños no nacen pecadores. no nacen. Sí, No, todo sí, ser humano pecador. nace con el pecado Ah, original, hermano. Eso lo dice la Biblia. Lo que dice el hermano. La Biblia dice descendencia pecaminosa. Ahora vamos a ver qué significa descendencia pecaminosa y qué significa. La palabra pecado, 1 Juan me dice que es quebrantar la ley. Un niño no puede quebrantar una ley. Para quebrantar una ley, tú necesitas tener uso de razón. Ahora, nacer con la descendencia pecaminosa quiere decir que ahí está la posibilidad de pecar. Nace con esa descendencia, ahí está la posibilidad. Pero el niño no puede hacerse cargo de esa posibilidad porque aún no sabe qué significa eso. Ve al papá mentir, ve al papá pelear y va captando. Esto, y ya sabe eso, identifica eso,
y ahora sí ya estoy capacitado para hacerme cargo de eso. En el momento que decido, soy pecador. Eso significa descendencia pecaminosa de acuerdo a la Biblia. O sea, Yo quiero que abra su libro, hermano, abra su libro en la página, en la primera página. Ya le voy a decir cuál es la Para que no se me vaya la idea, ¿sí puedo? Sí, dígame. Ya, ¿en qué página? o sea, bíblicamente la palabra nos ha enseñado a nosotros, a los cristianos, no Cierto. a los mundanos, a los cristianos. O sea, yo he entendido de que toda persona que viene al mundo, génicamente así, hablándolo así, ha sido formado en pecado. O sea, en pocas palabras, sobre los genes, por decirlo así, ya lleva incluido. Ahora, el hermano sí está bien cuando dice que cuando viene un niño y pueda morir. Cuando el bebé que yo tuve con mi esposa que murió, nació hoy día y murió. Es verdad, Dios es un Dios tan justo, es verdad. Pero estamos hablando simple y llanamente si nacimos con pecado o no. Y la Biblia dice que yo nazco y vengo al mundo con el pecado. Eso dice, Claro. en pecado me concibió mi madre. Salmita, Ok, yo te explico eso Está también. ¿Quieres explicar? Ok, mira. Cuando dice la Biblia, en pecado me concibió mi madre, esto es algo que se malinterpreta y se piensa que la mamá de David, por el simple hecho de haber tenido relaciones, ya nace con pecado. ¿No? La Biblia obviamente no me dice esto, pero sí en los libros de historia de aquel entonces. Se dice, la Biblia no dice que David era un hijo no del matrimonio, pero David era un hijo que no fue del matrimonio. Si tú te das cuenta, cuando Samuel va a ungirlo, el padre ni siquiera lo presenta como sus hijos, solo presentó a tales y a David lo marginó. ¿No? David no era hijo de la misma. Por eso hizo, en pecado me concibió mi madre, porque había adulterio de por medio. Si a mí me dicen, tráeme a tus hijos que va a ser ungido, yo traigo a todos mis hijos. A él no lo presentó, lo puso acá aparte. O sea, mi intención no es pelear, pero yo voy siempre a la palabra, sí, a la palabra de Dios. A mí la Biblia en ninguna parte me dice que el hombre nace pecador, incluso le dice, deja que vengan los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Descendencia pecaminosa no es lo mismo que ser pecador, no es lo mismo. Bueno, entonces lleguemos hasta ahí nomás. Sí, porque ya... Es que con todo respeto, yo no puedo aceptarte lo que Está bien, estás en tu derecho, por eso digo que queremos ahí nomás. Porque la Biblia no me dice eso. Eso dice la Biblia. A ver, ¿a dónde dice la Biblia eso? ¿Dice o no dice la Biblia? A ver, hermano, atiéndame. A un niño, cuando ya va creciendo, a medida que va creciendo, usted tiene la necesidad de enseñarle el mal. Él aprendió por sus 5 sentidos. Y usted tiene la posibilidad de enseñarle el bien. Aprendió por sus 5 sentidos. Ah, no, ahí usted le enseña el bien. Porque si el A ver, niño, pelea, usted dice, a ver, no se pelea. Lo mismo Usted le está enseñando el bien. Le explico. En el momento que usted le está diciendo al niño, no se pelea, le está enseñando el bien. Recién. No, o sea, no, le a estoy ver. enseñando el bien. Cuando uno le está enseñando supuestamente el mal, le está enseñando el bien. Si yo le digo, no se roba, le estoy enseñando el bien, porque el mal es la ausencia del bien. Pero el Si niño... yo al niño, yo no puedo decir que le estoy enseñando, que yo estoy enseñando el bien o el mal. Si yo le estoy diciendo, eso no se hace, eso no se roba, yo le estoy enseñando el bien. el bien y el mal le estoy enseñando, las dos cosas están ahí, pues. Porque Pero lo contrario es bien y lo opuesto es mal. Pero es que el niño ni siquiera tuve tiempo de enseñarle algo malo. Pelea, mijito. Tampoco el bien. No, pero el bien sí tuve tiempo de enseñarle, porque ya Ok, viene como con ya su tuvo el tiempo de descendencia enseñarle el bien, pecaminosa. como ya tuvo el tiempo de enseñarle Mi el bien, trabajo es enseñarle el bien. ok, como ya tuve el tiempo de enseñarle el bien, también le enseñó el mal. Al decirle no se miente, ¿verdad? También está enseñando. Las dos cosas son ahí. No, a la él vez. ya mintió. Él ya Bueno, solito mintió. Porque los niños, no solo los de hoy en día, todo niño pelea, todo niño llora, todo niño se ¿Y por cae, qué hace todo eso? niño miente, todo niño... ¿Por qué hace eso? Primero porque ya viene con una descendencia Eso no me así. dice la descendencia. Hermano, y porque ve el ejemplo de los que viven en casa, pues al niño le parece algo normal. ¿Por Si qué un me niño están dando la razón, insulta, pues? si un niño insulta, el papá insulta, el niño Usted me repite. está dando la razón. Primero está diciendo porque ya nace con la descendencia y aparte está diciendo porque ya ve. Sus 5 sentidos, como usted mismo lo está diciendo, que es lo mismo que yo digo, me está dando la razón.
Yo estoy diciendo que nace por la descendencia pecaminosa, que con los 5 sentidos tiene conocimiento del bien y del mal, y ahora sí, con su voluntad y su libre albedrío, tiene la opción de apegarse a la descendencia pecaminosa en el momento, lo mismo que usted está diciendo, en el momento que él decide ya, en ese momento ya es pecado. O sea, usted está diciendo lo mismo que yo he dicho, exactamente lo mismo. No, usted está confundiendo de término. No, Pecador, nadie nace pecador. Pero- Lo tenemos Yo claro. digo una cosa, en mi caso, cuando me hice drogadicto mi mamá, a los 7 años que ella falleció, Pero no me vas a pegar. no, Ah, ya. tranquilo. Es que darle gracias que soy una nueva. Por eso te digo. Yo No, aquí tengo a mi escucha, hermano. no, sino que cuando yo tenía 7 años, con honestidad digo, mi padre, según él, se fue al exterior para una nueva vida y quedó con una hermana de 16 años. Sí, se fue a comprar. Al Entonces, cualquier- y nunca yo más tenía regresó. 7 años. ¿Sabes a quién yo veía? A mi tío. Ya. Y mi tío tenía malos principios. Entonces, no hubo nadie. Ahora que yo soy papá, tengo mis 2 hijos, gracias a Dios, uno tiene 15, el otro 17. Entonces yo me siento con ellos y le hablo acerca de la drogadicción, del alcoholismo, eso. Pero me dice mi hijo, papá, ¿y esto cómo es de la gente que se mete esa funda, mete esa H, todo? Bueno, le comienzo a explicar detalles. Ya. Y el uno me dijo a mí, hace unos 3 meses, gracias papá por enseñarme y anticiparme a no hacer lo que mis amigos en el colegio. Ahora, ¿dónde voy con esto? Si a mí me habían explicado como le he explicado a mis hijos, yo creo que con honestidad, yo no he hecho el hombre que me formó, escúchame, en ese ambiente sin padre, sin corrección. Ahora, cuando yo le digo a usted de que es necesario, porque la Biblia lo dice, instruir al niño desde pequeño, y cuando la Biblia dice, lo dice por muchas razones, y una de ellas es la que yo viví, a mí nadie. Pero Mi ¿cuál es tío el punto fumaba, con relación a lo mi que tío estamos hablando? fumaba y él botaba, entonces yo corría. Pero ¿cuál es el Hubo punto? alguien- ¿Cuál es el pero punto? escúchame, hubo alguien que Es que me, está por otro lado. escúchame, hubo alguien que me corrija, hubo alguien que me diga, eso está mal, no hubo. Cuando me pasó todo eso, ya fue Bueno, metiendo. ¿tú fumaste a los 7 años? Yo cogí. ¿A los 7 años? A los 7 años. Ya. ¿Estabas consciente de lo que estabas haciendo? No sabía, No habías pecado. no sabía. Así de simple, no No, habías había pecado. pecado. La Biblia dice clarito, que el niño tiene que adquirir el conocimiento del bien, saber definirlo. Si tú a los 7 años te mandaste una java de cerveza y andabas fruto por ahí, hermano, eras inocente porque lo hiciste en inconsciencia, así de simple. También dice ella escudriñar las escrituras. ¿Y es Que qué? también escudriñar y Bueno, la parte que el hermano está diciendo, aquí no está diciendo ni la Biblia ni el libro está diciendo que el hombre es pecador. Dice aquí, y todo hombre lleva, atiéndanme hermano, y todo hombre lleva la mancha del pecado sobre su alma. ¿En qué parte está diciendo aquí la palabra pecador? Como Bueno, usted aquí lo todos está han diciendo. dicho, aquí ustedes y acá dicen que acabamos de decir Vamos que a están diciendo. Romanos 5:12. Ya, sigan. ¿Todo trajo su Biblia? No, sí, sí. Romanos 5:12. Vale, vamos a Por ver. tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ok, le explico el versículo. El texto mismo lo está diciendo, por cuanto todos pecaron. El niño ya pecó, está hablando. A El que ver, viene al mundo, a ver, aquí hermano, vemos- nace con la descendencia. no, eso no dice el texto, ¿se da cuenta cómo cambiamos? Aquí vemos 8 personas y dice, por cuanto, aquí estamos todos, por cuanto todos tomaron agua, y viene una persona, ¿quiénes de aquí todos tomaron agua? Los 5, allá, todos los que tomaron agua vamos para afuera. No quiere decir que, ahí dice todos los que pecaron. Y a partir de que el niño ya tiene uso de razón, entonces ya puede ser considerado como ese grupo de todos. Sí, eso es lo que quiere decir el texto. No puedo decir yo, todos pecaron, a los niños también. Pero es que aquí no se No. está refiriendo al niño o adulto. Ya, entonces o ya cambiamos anciano. la... No, hermano, la- entramos es el ser humano, no está diciendo ni a qué edad Ok. tiene conciencia el ser humano. Ni siquiera la Biblia está diciendo en ese versículo que el ser humano tiene una conciencia a cierta edad, o a los 5, o a los 7, o a los 2, Pero o a es que yo no los puedo 12. quitar el texto que Porque ni dice, siquiera no puedo quitar el sabemos texto. si hay niños de 7 años en el infierno, si hay niños de 12 años. Bueno, que aquí en este Para que momento... se los bautice y esté en un estado de conciencia, el ser humano debería tener 12 años para que tenga conciencia de lo que está haciendo. ¿A nosotros qué nos hicieron? Bueno, lo personal, a mí, bautizarme a los 3 meses.
Claro, eso Ya, no tiene porque sentido. esa era la costumbre, ¿verdad? Y que decía que el bautismo es el que... ¿Y por qué será? Entonces, ¿por qué será que nos bautizaban en los católicos o en esas costumbres nuestras? Nos bautizaban si supuestamente nosotros entonces no venimos con esa descendencia. ¿Cuál Mire, necesidad hay del bautismo entonces? Necesidad del bautismo, pero no para los niños, pues. Pero si a los niños que los bautizan. Pero que ¿Usted lo no lo bauticen bautiza? ellos porque no saben lo que A hacen, usted porque no nosotros lo- no vamos a bautizar. No, pues hoy en día ya conocemos a la luz del Evangelio que hasta Jesús se presentó. Dice en Pero la palabra de presentarse es Dios, una cosa. pero pues. no lo bautizaron, ¿verdad? No, Los por 8 eso. días, solo lo presentaron. O sea, que bauticen ellos, problema de ellos, pero yo sé que no puedo bautizar a Claro, los es que niños. ahora yo también ya tengo esa conciencia en decir que ya no se puede bautizar a un niño a menos que él tenga 12 años y que él decida bautizarse. Incluso yo le deseo decir a mi mami, hubiese esperado que yo crezca para yo escoger mi padrino. Pero no le digo que si tenía o no Mire, cuando yo bautizarlo. predico este tema, porque yo he dado estudios de este tema, yo doy todos los versículos y no quedan dudas. Ahorita no estamos en un estudio, pero queda claro que el hombre no es pecador. Ustedes lo acaban de ver con los mismos textos. Pero es que no estamos hablando del niño específica, estamos hablando todo ser humano, o dice aquí entonces que todo hombre o todo ser humano viene con una descendencia adámica, Que es con la diferente. descendencia del pecado, con la descendencia pecaminosa y no específicamente Bien, el niño. la prueba ¿verdad? fácil y sencilla está en esto. Aquí mismo se han dado en los estudios que dicen que Jesús vino con la descendencia divina y ¿la de quién? ¿De quién? ¿A dónde dice? Dígame. A ver, ¿acaso no acabamos de pasar una materia que dice que Jesús vino con doble naturaleza, la naturaleza divina y la de quién? Y la naturaleza pecaminosa. Caramba, pero no tratemos de acomodarlo. Pues. ¿Qué dice? A ver, ¿qué estamos estudiando? ¿Naturaleza de Adán? ¿Dice o no dice? Pero no la de Jesús. No ¿Se dice. da cuenta? A ver, acabamos de estudiar eso, nosotros, en la materia que pasamos, que Jesús nació con la naturaleza divina y la de... Y la de Adán, la del pecado, porque vino de la descendencia de David. ¿De dónde viene Entonces, Jesús? si Jesús nació, pero por favor yo quiero que seamos honestos, no defendamos mitos, que quiero salirme con la mía. Si hay algo de verdad, lo que estamos hablando lo reconozcamos. Si decimos que Jesús nació con la naturaleza divina y la naturaleza de Adán, ¿podemos nosotros decir acaso que Jesús nació pecador? No, porque Porque de si hecho no Jesús, acomodarla. no, A ver. de hecho Jesús no fue concebido, no estamos acomodando, no fue concebido de hombre y mujer. Amén, amén. Ahí estamos cambiando. A ver. ¿Por qué estoy El cambiando si la Espíritu Biblia Santo me puso dice, su parte. la A Biblia ver, me no. dice que María fue escogida de parte de Concibió Dios del Espíritu Santo. y concibió pero no de hombre, hermano. Pero al decir no de hombre, está diciendo que Adán no puso su esperma, que fue concebido por el Espíritu. Eso está diciendo. Ahora, María, ¿de quién era descendiente? O Jesús, ¿de dónde obtuvo su descendencia de Adán? Jesús, ¿de dónde la obtuvo? Claro, si Jesús es la descendencia de David, del linaje de David. No tratemos Y de ellos acomodar, vienen vamos, todos a ver. en orden, vienen Si, desde Adán. si nosotros somos honestos, viene Adán, reconozcamos. viene Noé, Ya, no, viene Moisés. vamos directo. No, si somos honestos, reconozcamos. La descendencia divina la tuvo del Espíritu Santo y sabemos nosotros que la descendencia de Adán, que la tuvo Jesús, ¿de dónde la obtuvo? ¿De dónde viene? Es que no le entiendo su pregunta, no entiendo. Viene de María. No entiendo a dónde A quiere ver. llegar. Ya sabemos que No, estaba no, en María sí que sabemos, fue escogida. sí sabemos de qué ¿Qué buscar. dice Lo que la pasa es que Biblia? estamos tratando Es de que no le buscar, entiendo lo que quiere estamos buscar. tratando de buscarle una. El hermano dice que Una Jesús salida. viene de la descendencia pecaminosa por medio de María. Eso es lo que trata de decir. Pero esa es la descendencia de María. Ve, Muy mira cómo, es muy aparte dice. Muy aparte. Mire, porque para que no se dé fue cuenta. del lado de hombre. Para que se dé cuenta. Santo. Entonces, como ya no, yo lo que voy es esto, tenemos que ser honestos con la palabra de Dios. Si estamos viendo que hemos estado equivocados, yo soy así, tengo que reconocer, pues, dice la palabra y acabamos nosotros de ver una materia que dice que Jesús tuvo la descendencia de Adán y la descendencia de Adán la trajo de María, no la trajo de otra parte. ¿Dónde la mamá? Exactamente, pero la naturaleza divina la trajo del Espíritu Santo. Como tenía las dos naturalezas, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos que el hombre, por tener la naturaleza de Adán, viene pecador, estamos diciendo que Jesús también vino pecador. Pues. Ahora, no tratemos de acomodarlo. Ahora, permítame está continuar con la utilizando el enseñanza. término pecador es usted. No, estamos diciendo que los niños no son pecadores. No, Ahora, eso permítame lo está tratar. diciendo usted, Ya, mamá. intentemos Ni el arreglar. libro ni la Biblia dice Ahora, vamos a otro punto más clave. Yo digo porque esto estudio, yo lo doy. No tengo el material, pero yo doy todo esto con punto y con coma. Vamos a otro punto. Cuando el hombre nace,
que nace con la descendencia pecaminosa, no nace pecador, porque si el niño muere se va al cielo. Cuando el niño nace con la descendencia pecaminosa, es evidente que el niño, hay un problema en el primer nacimiento. Por eso viene Jesús y dice, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Por qué? Porque hay un problema en el primer nacimiento. ¿Y cuál es ese problema? La descendencia pecaminosa, y a través de la descendencia pecaminosa yo hice uso de mi libre albedrío y voluntad y ya formé parte del pecado. En el momento que yo formo parte del pecado, viene Jesús y me dice a mí, es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Jesús nació como un ser, como que una persona se haya entregado a Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo, tienes la descendencia de Adán, pero ahora ya tienes la descendencia del Espíritu Santo también. Jesús nació así, igualito. Nació con la descendencia de Adán, pero no necesitó aceptar a Cristo porque ya nació poseído del Espíritu. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, entonces tenemos la descendencia pecaminosa, pero ahora ya tenemos también la descendencia del Espíritu Santo y viene a combatir, Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice que enviaré a mi simiente, venía de mujer, para que batallen y entre en mi interior la batalla de la carne que viene de descendencia de Adán y la batalla del Espíritu. ¿Sí? Entonces, no podemos decir que un niño nace pecador. Pero ¿cuál es su problema con la palabra pecador? Porque ¿Qué? aquí nadie ha dicho, Bueno, solo usted hizo la pregunta, que usted tampoco... está diciendo que... Escúcheme, no lo está diciendo tampoco el libro. Bueno, mire, como yo dije en ese Usted me momento... está preguntando, Ok, como usted yo me dije... está preguntando, espérese un momento, Ok. usted nos está preguntando que por qué decimos, porque usted ha escuchado que un niño nace pecador. Sí, lo Pero escucho en siempre. ningún momento, aquí lo hemos dicho, la Biblia no lo dice y el libro tampoco dice así, Ok. con la palabra que usted está. Esa es su preocupación, Ya, ¿verdad? Ok, maestro. ¿Cómo preocupación la es esa. ¿Cómo la puedo llamar? ¿Maestra? ¿Cómo? Hermana, porque me diga hermana también. Ya, mi hermana, mire, pues. Como le digo, yo doy esta clase de temas y créanme, yo nunca impongo una enseñanza, jamás la impongo. Después que yo la expongo, si hay alguien que me dice, eso no es así, contesto sus preguntas, termino diciendo lo siguiente. Mis queridos hermanos, la palabra está expuesta. Si hay alguien que comparte lo contrario, está en su derecho. Claro. Sí, o sea, claro. no, es lo que siempre yo termino dando en estudio. Pero la palabra pecador, si aquí nadie la ha dicho, yo veo que sí la defiende bastante, yo lo comparto. Y creo que debemos... No, y está bien. Creo que debemos quedar ahí, ¿no? Respetamos su opinión, Claro. pero aquí yo le estoy Bueno. aclarando que ya usted salga la duda. De pronto usted lo ha escuchado en otra parte, afuera quizá, porque el de afuera de pronto sí lo dice, pero la Biblia no lo dice, aquí en el libro tampoco dice, el libro dice, y todo hombre lleva la mancha del pecado sobre su alma, no indica la palabra en verbo, pecador. Ya, entonces aquí nadie cree que el hombre nace pecador. Nadie. Yo no creo que el hombre Bueno, nace. eso ya queda a criterio de cada No, uno. pero estamos Si usted aprendiendo, dice, pues. mire, si su pensamiento es ese, que nadie nace pecador, No, pero ¿cuál es su postura pensamiento. de enseñanza? ¿Cuál es su postura de enseñanza? Porque esto es una Yo maestra. ya le dije mi postura. Nadie- que no nace todos pecador. nacemos con el pecado original o con la descendencia pecaminosa. Eso se lo dije desde el principio. Ya, entonces Y no... lo sigo sosteniendo. Ok, entonces no nacemos pecadores. Ya, ok, Yo estamos bien, sigo entonces. sosteniendo lo mismo, que todo ser humano nace con la descendencia Entonces pecaminosa. estamos Sigo bien. sosteniendo. Estamos bien. Nada más. Está bien, nacemos con la descendencia pecaminosa. Creo que estamos Listo, bien. en eso estábamos de acuerdo, ¿no? Sí. Adán y Eva vanamente buscaron ¿En qué cubrir su página pecado en la misma. Allá abajito estamos. En la 13. Sí, página 13. Dice que Adán y Eva vanamente buscaron cubrir su pecado. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 7. Innegablemente el primer hombre y la primera mujer habían pecado y fueron conscientes de su culpa antes de hacer un intento por cubrirse. Antes de este momento, el hombre no necesitaba cubrir su cuerpo. Muchos comentaristas han imaginado que estaban cubiertos con una vestidura de luz. Eso es lo que piensan, ¿no? No dice la Biblia aquello. Sí. Cualquiera que haya sido su condición, ellos fueron instantáneamente conscientes de que habían perdido algo. Algunos han pensado en que antes de esto el espíritu dominaba el cuerpo, pero ahora el Maestra, cuerpo ¿dónde está? gobernaba sobre el espíritu. El 1.2. Pero ahora el cuerpo gobernaba sobre el espíritu. La tendencia inherente en el hombre pecador es tratar siempre de cubrir el resultado de su propio pecado. Por lo tanto, muchos intentan coser hojas de higuera de justicia para sí mismos. Nuestros primeros padres descubrieron pronto
que éstas ni siquiera les satisfacían a ellos mismos, como tampoco hablar de un Dios santo, porque cuando Dios se acercó, ellos huyeron de su presencia. Ellos estaban conscientes y sabían que Dios era santo, por eso que huyeron de su presencia. Ahora nos va a ver así. Lo que hicieron fue cubrirse con lo que tenían más pronto. ¿Qué tenían más pronto? Hojas, ¿verdad? Porque vivían en el paraíso. No tenían una empresa de tela ahí. Resultado en la actitud del hombre hacia Dios. Verán que esos son los resultados en la actitud del hombre hacia sí mismo, hacia ellos. Ahora resultados en la actitud del hombre hacia Dios, hacia su creador. Adán y Eva huyeron de la presencia de Dios. Y oyeron la voz, ese es el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué diferencia había hecho el pecado en tan corto tiempo? Aparentemente Adán y Eva habían disfrutado de la presencia de Dios antes de su pecado, pero ahora huían de él. Hay algo del pecado en el corazón humano que forma una antipatía tal hacia Dios que hace que el pecador huya de su presencia. Amén. Cuando el pecado está todavía haciéndonos el ojito, guiñándonos el ojo o queriéndonos atrapar, ¿qué es lo que hace? Hace automáticamente, no lo andamos diciendo, automáticamente hace que el hombre se desconecte de la presencia de Dios. Que cuando ya queremos buscar la oración no podemos, nos hace difícil, porque más ha crecido la carne o más ha aumentado el deseo de la carne o el deseo del pecado o de continuar el pecado, ¿verdad? Y hace que se desconecte uno de Dios. Es lo que está indicando aquí lo que le pasó en el huerto del Edén, que estas dos, los primeros padres, ellos paseaban por el huerto, conversaban con Dios, ¿verdad? El espíritu de Jehová se paseaba, pero cuando ellos pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Esconderse. Tuvieron miedo y se escondieron de la presencia de Dios. Aquí está indicando, y es una enseñanza para todo ser humano, ¿verdad? Para nosotros que estamos estudiando, que eso pasa cuando nosotros le hacemos caso al pecado, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos, y pecado es todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que va en contra de Dios ya es pecado. La palabra dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ya es pecado, ¿verdad? Entonces, cuando el ser humano cae en esto, le presta atención más a las situaciones que no forman parte de lo que tiene que ver con Dios, automáticamente nos desconectamos de Dios. Nos escondemos, sin andarlo escondiendo, no nos andamos escondiendo, pero si nosotros lo vemos así, sí nos desconectamos de Dios. Nos escondemos por un tiempo y no queremos, no podemos, quizás queremos y no podemos orar. Nosotros no cogemos fuerza, porque más fuerza ha cogido el pecado, que le hemos prestado atención. En el caso de Adán, él se sintió temeroso porque había sentencia de muerte también. Claro, por lo que le había dicho la palabra. Claro, si llegas a pecar, va. Entonces viene Dios, es como que Él me dice, si haces eso, va a haber sentencia de muerte para ti. Y yo veo a la persona que se va acercando a tocar la puerta, llamándome. Yo digo, viene a ejecutar la sentencia de muerte. Entonces, si pecas, va a haber sentencia de muerte. La cuestión es que, ¿por qué Adán no murió? La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Muerte. Pero a veces nosotros también en el podemos caso pensar, de nosotros, muerte espiritual, sí, en el caso de también. exacto, es una muerte espiritual, se muere todos los deseos de servir a Dios, se muere todo aquello que antes hacíamos, ya no lo hacemos, se muere todo aquello. Hay una muerte espiritual. Adán vivió 930 años. ¿Por qué Dios no ejecutó la sentencia de muerte cuando vino a buscarlo? ¿La sentencia? De muerte. Él le puso día. Y porque ellos... el día que comas, ese día vas a morir. Vas a morir. Pero no dice la Biblia si le habló de una muerte espiritual o terrenal. O una muerte física, perdón. Espiritual o física. Tenía que pagar la consecuencia. Si Adán moriría, como usted está diciendo o pensando, ¿no? De pronto no se cumplía el resultado de ese pecado. Porque él después vio el resultado de eso, las consecuencias. Tuvo 2 hijos. Y de los 2 hijos, él tuvo que ver la muerte de uno de sus hijos. ¿Quién lo mató? Su otro hijo.
Pero ¿Usted Dios- cree que un padre va a estar tranquilo de ver que entre sus hijos se matan? Porque esa fue la escena. Entre sus hijos, el uno lo mató al otro, ¿verdad? Ok. Para que El Adán sufrimiento fue grande. no muera, alguien tenía que ocupar el puesto de él. O sea, viene Adán y Dios le da sentencia, y Génesis capítulo 3, versículo 15 dice que Dios le promete que vendría el Cordero, ¿verdad? Claro, pero tuvo que pasar mucho tiempo para aquello. A ver, viene Jesús y le dice, enviaré a mi simiente de mujer, y le está diciendo que va a ver, pero él no lo entendía, pues. ¿Cómo es que me está hablando en futuro si me ha sentenciado a muerte? Claro, es que Pero el tiempo de Dios, pues. Pero Génesis capítulo 3, versículo 21 dice que sí hubo muerte, Para que lo Dios. sustituyó a él, Claro, que porque sí, mataron corderos para sacar pieles, para vestirlos. para el sacrificio. Exactamente, necesariamente tenía que haber un sacrificio, porque de lo contrario, eso dice la Biblia, si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. No hay remisión de No hay pecado. remisión, exactamente. Amén. Dice, pero ahora oían de él, hay algo del pecado en el corazón humano que forma una antipatía, ya lo leímos acá. Adán y Eva equivocadamente pensaron que podían esconderse de Dios. ¿Qué falso sentido de seguridad tuvieron Adán y Eva mientras se escondían tras los árboles del huerto? Como si pudieran esconderse del ojo del Todopoderoso, que todo lo ve dentro de los confinados límites del Edén y de la tierra hoy por hoy. El ojo de Dios está siempre frente a nosotros, ¿verdad? Nos podemos esconder del pastor, de los hermanos, de nuestra familia, pero de Dios no nos podemos esconder O a nunca. suernos los espirituales también. Como si hubiera un lugar en todo el gran universo de Dios donde uno pudiera esconderse de Él, que ve y conoce todos los secretos de los corazones de los hombres. Palabra que está en Salmo, donde dice entonces que Dios también en Isaías escudriña hasta lo más profundo de nuestros corazones. Nosotros entre nosotros nos podemos mentir, pero a Dios no se le miente, Él no puede ser burlado. De hecho, todo lo que estamos pensando en este momento, el Señor está aquí con nosotros y está prestando atención y sabe lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. A Él no se le escapa nada. Que Dios siempre tenga misericordia, nos ayude, siempre. No podemos nosotros, a la luz del Evangelio, hay una palabra apologética, se llama una clase que verán después, que se llama la defensa del Evangelio de Cristo, no mi defensa. Yo no tengo que defenderme, amados hermanos. Ustedes no tienen que defenderse de nadie. Nosotros como cristianos, conocedores de la palabra, no tenemos que defendernos de nadie, nosotros quedar bien, no. Tenemos la defensa del Evangelio de Cristo. Eso significa la materia apologética, la defensa de la verdad, de lo que es la palabra de Cristo, no de nosotros. A nosotros nos pueden tachar, tildar de todo lo que sea. No importa, dejemos que así sea. Pero que el Señor sea el que siempre esté glorificándose a través de nuestras vidas. La enseñanza que nosotros obtenemos cada día, ¿verdad? Es bueno aprender más y más, pero no para contiendas. Siempre es bueno saber, y cuando opinamos, sí, con todo el respeto, con toda la humildad también, claro que sí, que el Señor nos siga ayudando y nos enseñe cada día. Y no lo sabemos todo, ¿verdad? Nos equivocamos también, pero que sea el Señor, que Él es sabio, que Él es santo, 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 dice su palabra, el que siempre esté presto ahí para nosotros defender, nuevamente repito, el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, no nosotros. Amén. Vamos a quedar hasta allí, y vamos a leer un poquito ustedes del resultado de la actitud del hombre. ¿En qué página está eso? En la página 14. Solo ese pedacito quiero que lean, ni siquiera van a hacer deber.